Buenas, buenas, ¿cómo están? Una vez más, muchas gracias por estar visualizando esta grabación. En esta oportunidad seguimos con Ingeniería 3 y en particular tenemos un tema relativamente teórico, pero que después se puede aplicar muchísimo en la práctica. Quizás alguno ya tiene la oportunidad de trabajar para alguna empresa y ha lidiado con esta palabra, la palabra auditoría. Bueno, quizás no se ve muy bien en la grabación, pero como están viendo, puse una pequeña captura de LinkedIn. ¿Sí? Las auditorías de sistemas o las auditorías de sistemas informáticos, no, verdaderamente no es mi fuerte, no es un tema que domine a la perfección, pero lo que sí les puedo asegurar con total precisión es que es un tema bastante buscado, así que es una buena fuente de trabajo, así que si el tema les interesa y creen que puede ser una rama importante para su futuro profesional, luego les voy a invitar a ver un par de links para poderse certificar o aprender sobre estos temas más en profundidad, porque verdaderamente les puede llegar a abrir bastantes puertas. Bien, bueno, comencemos un poco con algunas cuestiones sobre las auditorías. ¿Sí? Antes de hablar justamente de las auditorías, es bueno repasar también qué es un control interno, que es otra definición interesante, que si bien no me gusta a mí leer definiciones, ¿sí? Definiciones concretas, en este caso particular creo que la definición textual que están viendo ahí en pantalla podría llegar a ser la más apropiada como para entender el concepto. Básicamente es cualquier actividad o acción realizada automáticamente o de forma manual para prevenir, corregir errores o irregularidades que pueden afectar el funcionamiento de un sistema para conseguir sus objetivos. ¿Sí? Así que la definición me parece correcta. ¿Por qué les digo que esta definición me parece apropiado leerla? Porque ahora vamos a profundizar sobre la definición de auditoría y si no tenemos bien definido control interno, casi que va a parecer lo mismo. ¿Sí? Así que después vamos a hacer foco en algunas de estas cuestiones. ¿Sí? El principal aspecto interesante de los controles internos es que se realiza de forma periódica, ya sea diariamente, cada 2 días, los domingos, no sé, hay un periodo en el cual se realizan dichos controles. Bueno, en este apartado donde vamos a hablar de los objetivos, ¿no? Tiene como principal objetivo el control de las actividades y procedimientos, ¿sí? Asesorar al personal sobre posibles defectos detectados en lo que es todo el sistema en cuestión que uno está justamente controlando, ¿sí? Además, otra de las cosas interesantes que marca acá el párrafo, que es uno de los principales agentes para contribuir a futuras auditorías, que es el tema que vamos a ver. Entonces, es una herramienta de control donde de forma anticipada podemos detectar posibles problemas que podrían existir en todo en nuestra línea de trabajo, ¿sí? Bien, bueno, los controles, entre otras cosas, pueden ser no solamente para acciones y procedimientos, sino también para verificar la producción o la calidad de los productos o de los servicios, ¿sí? O incluso para, bueno, como marca acá alguno de los ítems, chequear redes, seguridad, comunicación, procesos de intercambio. Así que en general los controles internos son para un montón de cosas, así como todas las que pueden ver eh, en esta línea de ítems que no me gustaría aburrirlos leyéndola. ¿Ok? Bien, y ahora pasemos un poco a lo que son las auditorías informáticas. Que nuevamente voy a leer la definición de forma textual, la definición que podemos ver en negrita. ¿Sí? Bueno, el apartado más interesante es el que dice que es el proceso de recoger, agrupar y evaluar evidencia para determinar si un sistema informatizado, ¿sí? Salvaguarda los activos, mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la organización y utiliza eficientemente los recursos. Entonces, si uno mira con calma esta definición y la de control interno, es bastante similar, con la única salvedad que la auditoría no es algo periódico, ¿sí? Es algo que se realiza en algún momento, pero no es una actividad periódica, ¿sí? La auditoría obviamente la lleva a cabo una persona que se llama, una o varias, ¿no? Que se llaman él o los auditores, ¿sí? Que evalúa y comprueba en términos de momentos, de tiempos de control y de procedimientos informáticos cómo está funcionando cada uno de los engranajes, desde los más sencillos hasta los más complejos de la empresa, ¿sí? O de la organización. Para ello, el auditor obviamente tiene su determinado manual
donde tiene varios ítems bastante mecanizados como para saber qué es lo que tiene que hacer, que de hecho al final de PowerPoint mencionamos alguno de ellos. Bien, entonces bueno, la auditoría básicamente es eso, es un control que lo lleva a cabo un auditor para tratar de encontrar también falencias en nuestra organigrama, organización, empresa o lo que sea que estemos trabajando. ¿Sí? Bueno, como bien dije, algunas de las funciones del auditor, ¿sí? Que es justamente la persona que lleva a cabo la auditoría, este auditor tiene el rol de participar en las revisiones, de juzgar los resultados e informarlo ante alguien. ¿Sí? Ese alguien podría ser la cabeza de la empresa o incluso un agente tercero, un tercerizado, como podría ser algún ministerio en el caso de que sea algún organismo gubernamental, ¿sí? Y en el caso de que sea quizás una empresa más ligado al ambiente privado, seguramente sea quien tiene que dar los informes en cuanto a el consumo de recursos, gasto de recursos, la eficiencia que se tiene a la hora de justamente utilizarlos, ¿bien? Entonces, bueno, esa es la principal función, podríamos decir, del auditor, justamente es esa, ¿sí? El de poder juzgar al final por medio de algún tipo de informe, ¿sí? Bueno, acá, nada, un cuadro comparativo en el control interno y la auditoría, donde dijimos que es fácilmente confundible. Pero bueno, básicamente la diferencia se había mencionado. El control interno, obviamente lo realizan empleados internos y además de forma periódica, ¿sí? Y otra de las cuestiones interesantes es que la auditoría, ahí lo menciona, tiene lo que se llama cobertura total. Es decir, cobertura no es como en un seguro, ¿no? Cobertura me refiero a que la auditoría se realiza sobre cada uno de los engranajes de la empresa. El control interno seguramente no. Hay algunos segmentos en los cuales no estén tan controlados como otros. Lo ideal sería que haya control interno sobre cada una de las aristas de nuestra empresa, pero por más que lo haya, seguramente como lo hacen distintos departamentos, distintas oficinas, puede que no tengan todos la misma rigurosidad. En las auditorías sí, todos tienen la misma rigurosidad porque justamente lo hace un único auditor. Bien, bueno, si no me falla la memoria, ahora hablamos un poquito más de los controles internos, ¿no? Acá hay algunas de las características que debería tener un control interno, ¿no? Más allá de que lo realizan justamente empleados de la empresa, que hay algunas características que deberían cumplirse si el control interno es relativamente bueno, donde permítanme a mí destacar una sola de ellas, que es que los controles internos tienen que ser fiables, es decir, los resultados o los informes generados luego de un control tiene que ser creíble, ¿sí? Para que los resultados justamente arrojados sean precisos y que no estén alterados por, qué sé yo, por la persona que los hizo o por el departamento al cual uno va a darle el informe o por simplemente el periodo en el cual uno está realizando el control, que podría interesar que las cosas salgan bien o que salgan mal. Así que lo más importante de todos estos aspectos, creo yo, que es que los controles internos sean fiables, es decir, que los procedimientos sean creíbles para que los resultados también lo sean, ¿sí? Para que buenos datos de entrada, para que generen buenos datos de salida, ¿sí? Bien, bueno, las auditorías, como dijimos, podían ser internas o externas. De hecho, las auditorías en general tienen como tres grandes eslabones. Las internas o de primera fase, las de segunda fase, que también son internas, pero muchas veces con ayuda de algún tercerizado que ayuda, ¿sí? Esas son las que se llaman de segunda fase. Y las de tercera fase son las que son totalmente externas, donde un ente ajeno a la empresa llega a hacer justamente el control, la auditoría. Bueno, los controles internos desde ya que no, como su palabra lo indica, son internos, no hay controles externos, por así llamarlo. Los controles son internos, son de la empresa. Y principalmente los tipos de control que tenemos son los preventivos, los detectivos y los correctivos. Los preventivos son como los mejores, ¿no? Los que uno trata de justamente prevenir que haya algún defecto, ¿no? Trata de encontrar alguna falencia en alguno de los mecanismos o procesos internos a la organización y si encuentra estos agujeros endebles, trata de solucionarlos pronto para que no generen ningún tipo de inconveniente. Los correctivos son justamente cuando el control interno detecta un error, bueno, trata de arreglarlo, ¿sí? Y los detectivos son cuando el preventivo falló y el error o la falencia ya está vigente, ya está activa,
Y bueno, hay que detectar justamente esa falencia antes de corregirla, o sea, antes del control correctivo, ¿sí? Bien, sigamos un poco. A ver si carga. Vamos un poco. Bueno, los controles internos pueden ser de bastantes tipos, ¿sí? Hay muchos tipos de controles internos. Acá en este PowerPoint, si no me equivoco, menciona 3 o 4, donde el principal o el que más nos gusta destacar en este apartado son los controles generales organizativos. ¿Qué son estos? ¿Sí? Son los que permiten ver cómo se respeta el orden jerárquico y horizontal en cada una de las capas de la organización. Básicamente eso es lo que está diciendo todo este PowerPoint. O sea, se trata de ver que los intercambios de información y de tareas dentro de la organización respetan el orden que deberían respetar y que no hay grises o agujeros endebles a la hora de la transmisión de información, ¿sí? Que todo está cumpliendo los procedimientos internos de nuestra empresa de forma correcta, ¿sí? Después, los otros tipos de controles que acá destacamos, si bien tienen un nombre extenso, podríamos resumirlo con que son los controles de desarrollo y de mantenimiento de sistemas, donde se monitorea cada etapa del ciclo de vida del desarrollo de software, desde la adquisición de requisitos hasta las pruebas, el despliegue, incluso la última etapa, ¿no? Que es la de los manuales o la de la interacción con el usuario. Se trata de ver que todo eso esté controlado y que esté sin fallas, ¿sí? De hecho, esto último que dije acá, que esté todo plasmado en los manuales, ya sea de operación y de mantenimiento como los manuales del usuario. O sea, que esté todo eh, redactado de forma correcta para que sepamos qué hacer en cada uno de los casos, ¿sí? Y el último tipo de control, sí, efectivamente el último tipo de control que mencionamos acá es el último eslabón a la hora de controlar, justamente es el control de aplicaciones, ¿sí? Bueno, este nuevamente es el último eslabón, es el que justamente trata de encontrar de forma preventiva o para resolver problemas, o sea, lo mismo que habíamos dicho antes, pero ya sobre el aplicativo terminado, o sea, ya sobre el producto o podría ser incluso hasta el servicio entregado, ¿sí? Entonces, justamente este tipo de control es para asegurarnos el correcto ingreso de datos al aplicativo, su posterior procesamiento o ingesta y el producto final. O sea, todo esto, entrada, procesamiento y salida. ¿Sí? El famoso estructura y comportamiento dentro de un sistema se trata de controlar por medio de estos controles internos de este tipo, controles de aplicaciones. Bien, bueno, como ya les dije, los controles internos, tienen que respetar una determinada metodología, ¿sí? Tanto los controles internos como las auditorías necesitan justamente respetar determinadas etapas, ¿sí? De las cuales son tres, son la fase 1, fase 2 y fase 3, como se las destaca ahí. La primera es la definición de objetivos de control, la segunda definición de controles y bueno, la tercera obviamente la de implementación de dichos controles, ¿sí? Donde se tratará de conseguir los resultados más claros y fiables a partir de la tercera etapa. La tercera etapa es la que se implementa y la que trata de darnos una solución, ¿sí? Bien, ahora en el PowerPoint empezamos a ver algunas de las herramientas que se necesita para implementar cada una de estas fases, ¿sí? La fase 1, la fase 2, la fase 3. Bien, bueno, ¿qué herramientas tiene el auditor justamente para auditar? ¿Sí? O para controlar, ya sea, a ver, estas herramientas son para el control interno o para la auditoría, para ambas son totalmente válidas, ¿sí? Entonces, hay dos herramientas que casi que ni vale la pena que las diga, porque son bastante triviales y las hemos utilizado en gran parte del ciclo de vida también de software, ¿no? Que son los cuestionarios y las entrevistas. Otra vez, si bien ambas son bastante sencillas, ¿sí? Las dudas o los errores que surgen de preguntas tan sencillas, a veces en un empleado o en una cabeza o en un gerente o en un jefe, o simplemente un empleado que duda en una respuesta o que tiene que verificar la respuesta porque no se acuerda o que tiene que leer un PDF para realizar un determinado procedimiento, eso ya nos indica que ahí hay alguna falencia, ¿no? Si uno hace una pregunta concreta, sencilla,
y la respuesta un poco que hace aguas, uno a uno ya le va dando un indicio de que ahí seguramente haya un problema. Obviamente, si la pregunta o la entrevista es muy puntual y muy compleja, es normal que alguien no sepa la respuesta y no sepa o tenga que pensarla, pero si la pregunta es sencilla, concreta, simple, y la respuesta de la persona que está siendo auditada no es correcta o no del todo correcta, nos abre las puertas a que ya estamos encontrando un lugar en el cual tendríamos que inspeccionar un poquito mejor. Bueno, también el auditor, otra de las herramientas también bastante intuitivas, que aplica para un montón de cosas, ¿no? Es que siempre va teniendo las famosas trazas o huellas o nuestro queridísimo checklist, donde obviamente el auditor tiene cada uno de los ítems en los cuales tiene que juzgar para encontrar algún tipo de cuestiones a chequear para ver si están funcionando bien, ¿sí? Desde ya que hay muchísimas otras herramientas de control, acá dejamos un listado de alguna de ellas, ¿sí? Muchas de ellas, como están viendo en los nombres, son herramientas más ligadas al desarrollo de software, porque estamos hablando de auditorías de sistemas, no de auditorías en general. Pero bueno, todas están enfocadas en algunos aspectos puntuales, como son la trazabilidad, el versionado y la contingencia del manejo de datos. ¿Sí? Ahí dije una palabrita clave, contingencia, que es algo que también se explica acá un poco en este PowerPoint. Entonces, básicamente todas las herramientas de control interno apuntan hacia eso, hacia que cada eslabón de nuestro organismo sea trazable, esté bien versionado y que respete la integridad de los datos y sepa cómo manejarse ante posibles problemas con los datos justamente. ¿Sí? Bien, entonces, medio que resumiendo, ¿no? En cualquier control o en una auditoría se intenta encontrar falencias en los procedimientos o en las acciones o en las responsabilidades de alguna de las partes. ¿Sí? Ahora, si uno encuentra eso, ¿qué quiere decir? Que alguna de estas falencias va a permitir vulnerar la seguridad de nuestros datos o de nuestra información. ¿Sí? Entonces, las auditorías o los controles justamente buscan puntos vulnerables que nos permiten encontrar algún tipo de riesgo en nuestra empresa. ¿Sí? Así que bueno, ese es el principal concepto que uno tiene que llevarse en claro. Cuando uno está controlando o auditando, está buscando vulnerabilidades de seguridad en acciones, en procesos o en responsabilidades. Que alguna falla ahí es un riesgo para la empresa u organismo en el cual nos estamos encontrando. ¿Sí? Bien, acá, ¿qué es esto? Bueno, un par de definiciones. Estuvimos hablando de vulnerabilidades y riesgos de la empresa, así que bueno, acá justamente hay un par de definiciones sobre esto último, que de hecho ya lo estuvimos practicando en la clase anterior, ¿sí? Donde teníamos que el impacto era el producto de la gravedad del riesgo multiplicado por la probabilidad, ¿sí? Y bueno, acá agrega alguna otra cuestión como amenaza, que es una cosa que es fuente de peligro, ¿sí? Y vulnerabilidad es, bueno, es la situación que puede ser aprovechada por el riesgo, ¿sí? O sea, la vulnerabilidad es la puerta entreabierta que si el riesgo la encuentra, entra y nos ataca, ¿sí? Esa es la vulnerabilidad, que era otra de las palabritas que nos faltaba quizás analizar el otro día, ¿sí? Bien, acá aparecen qué acciones tiene que realizar uno ante los riesgos, que también lo estuvimos practicando justamente bueno, en el apartado práctico de la clase pasada, donde ante un riesgo uno tiene 4 acciones. ¿Sí? Evitarlo, reducirlo o mitigarlo, lo llamamos la clase pasada, asumirlo o aceptarlo, lo llamamos la clase pasada, y transferirlo. Bueno, evitarlo es como lavarse las manos, decir, bueno, acá hay un riesgo, entonces no hago esto. ¿Sí? Si una acción me lleva a un riesgo, mejor no hago esa acción. Nada, no es la mejor solución porque seguramente la acción sea interesante para tu empresa y necesites realizarla. Reducirlo es cuando justamente uno trata de reducir la probabilidad, o sea que sea un hecho menos probable, o reducir la gravedad, que si nos impacta, que nos impacte menos. Y bueno, aceptarlo ya sabemos lo que quiere decir. Obviamente digo, bueno, voy a realizar esta acción, asumo los riesgos y si el riesgo ocurre, o sea, si el riesgo me afecta, yo sabré qué hacer por medio de mi plan de contingencias. Y transferirlo, desde ya que es cuando transfiero este riesgo a alguna otra acción. Digo, bueno, esta acción la modifico para que el riesgo
no impacte sobre la acción esta, sino sobre alguna otra departamento de nuestra empresa. ¿Sí? O sea, transferirlo sería eso. Bien, entonces estas son las 4 acciones que un poco ya habíamos charlado. Ahora pasemos un poco a... vamos acá, ahí estamos. Bueno, nada, acá hay un listado de algunos de los riesgos posibles que se puede encontrar un auditor o un controlador de sistemas informáticos, ya sean factores físicos, ambientales o humanos, ¿no? Nada, leanlos, ¿no? Cableado, iluminación, incendios, sismos, humedad y humanos, robos, eh, actos vandálicos, sabotaje, terrorismo, etcétera. Bueno, nada, los invito a que los lean y que piensen en cada uno de ellos, ¿sí? Y ahora pasemos a la última parte, ¿sí? Que es justamente el plan de contingencias, ¿sí? Que bueno, una vez debatidos los riesgos, o sea, ya encontramos los riesgos, ya encontramos las vulnerabilidades, ¿sí? Es fundamental que el auditor conozca bien estos riesgos y que conozca bien lo que acá estamos viendo, el plan de contingencia para poder hacer una auditoría completa. ¿Sí? Primero, el auditor tiene que conocer cuáles son los riesgos de cada uno de los eslabones de la organización. Una vez que conoce los riesgos, el auditor necesita saber cuál va a ser el plan de contingencia ante la activación de ese riesgo para poder analizar. ¿Sí? El plan de contingencia ya habíamos visto que no es otra cosa más que una estrategia diseñada para recuperar las posibles pérdidas, o las pérdidas, mejor dicho, que va a generar el riesgo que fue activado, o sea que el riesgo que impactó sobre nuestro sistema. ¿Sí? Bien, ahora bien, para diseñar justamente un plan de contingencias también necesitamos de fases, ¿sí? Acá vemos la fase 1 que es análisis y diseño, por acá viene la fase 2, ya la encontramos en un segundo, fase 2 que es desarrollo y plan, y fase 3 que es pruebas y mantenimiento. Como ya les acabo de mostrar, en el PowerPoint tienen las 3 fases como para leerlos, pero me gustaría que lean con detenimiento la fase 1, que no dice nada del otro mundo, créanme, porque justamente sobre la fase 1, que es la de análisis y diseño, les voy a dejar un sencillo tópico para hablar en el foro. ¿Sí? Bueno, acá vemos que hay 2 tipos de análisis, así que les invito a que los lean. Los análisis son simplemente un lineamiento de las fases, las subfases que habría que realizar en la fase 1. Nada, léanlo y después comentamos un rato en el foro para tener actividad sobre este tema. Y bueno, después la fase 2 es el desarrollo del plan, o sea, una vez que se diseñó el plan, ponerlo en marcha. Y la fase 3 es probarlo y mantener justamente este plan de contingencias, ¿no? Como casi que cualquier etapa de cualquier desarrollo. En este caso es un desarrollo de plan de contingencia, pero bueno, básicamente siempre es lo mismo. ¿Sí? Bueno, una vez que el auditor ya conoce el orden jerárquico, las acciones horizontales, que ya conoce los objetivos de la empresa, que ya conoce el sistema que maneja él o los sistemas que maneja la empresa, que ya conoce los riesgos, que ya conoce las vulnerabilidades, que ya pudo conocer los planes de contingencia, ya inspeccionó los procedimientos, los manuales, ya el auditor terminó con todo eso. Obviamente llega el momento de que el auditor tiene que empezar a generar su resumen, su informe, donde va a tratar de plasmar qué cosa, la evidencia de algún problema o incluso hasta por momentos algún punto fuerte que puede llegar a tener la empresa, pero bueno, siempre obviamente el auditor busca evidencia de debilidades, ¿no? Porque las fortalezas, más allá de elogiarlas, no nos van a generar mayores daños. Entonces, bueno, el auditor, justamente acá vemos algunas de las cosas que tiene que hacer el auditor cuando está terminando. ¿Sí? Bueno, nada, acá dice un poco cómo tiene que recolectar la evidencia, ¿no? Que tiene que ser bueno, adecuada, fiable, suficiente, relevante, etcétera. Pero me gustaría que vayamos hacia el final, ¿no? El auditor, cuando termina, obviamente va a tener que generar el informe de la auditoría, donde si ustedes en algún momento tienen que hacer una auditoría sobre algo o un control interno sobre algún sistema, porque como ya les dije es una fuente de trabajo interesante. De hecho, si ustedes adeudan las prácticas profesionales o hasta incluso, ¿por qué no?, para el trabajo final de licenciatura, muchas veces lo que más se nos pide a nosotros como universidad
es hacer una auditoría de algún sistema que ya está activo, ¿no? A veces nos pide hacer un sistema de la nada, de cero, pero otras veces nos pide auditar un sistema para mejorarlo, ¿sí? O para simplemente entenderlo, a ver si está funcionando bien o se puede mejorar algo. Bueno, entonces si ustedes cumplen ese rol de auditor, van a tener que hacer un informe de este estilo, ¿no? Obviamente, una identificación del informe, identificación del cliente, de la entidad que estás auditando, de qué objetivos tiene, las normativas aplicadas, el alcance de la auditoría, las conclusiones. O sea, acá tienen como el paso a paso de las cosas que deberían presentar al terminar la auditoría, ¿sí? Donde en el informe van a tener que tener una opinión favorable, como les dije antes, o sea, remarcar los aspectos claves, una opinión con salvedades, ¿sí? Obviamente se habla de, por lo general, de cosas buenas, cosas acertadas, pero se hace alguna observación como para mejorarlo, y después, principal foco, en la opinión desfavorable, donde justamente se remarcan los incumplimientos o las falencias en alguno de los eslabones de la cadena de tareas. Bien, una vez terminado esto, bueno, medio obvio, hay que generar un informe de resultados y por lo general el informe suele ser informe abreviado y un informe extenso. El abreviado para presentarlo rápidamente entre alguna cabeza, algún jefe, algún gerente. Y bueno, resultado extenso, desde ya que sería para tenerlo al alcance por si alguien quiere profundizar sobre alguno de los temas. Y bueno, desde ya que algunos otros metadatos como la fecha del informe y la firma de las partes. Bien, así que bueno, esto es lo que son los controles internos y las auditorías. Nuevamente, un foco de trabajo interesante. Nada, al terminar de mirar este video, yo les voy a dejar un foro para que comenten. Van a tener que comentar dos aspectos fundamentales. ¿Sí? Comentar, ¿no? ¿Qué opinan? O si saben algo, o si en algún momento realizaron alguna actividad, o si en la empresa donde trabajan se realizó esta actividad. Pero bueno, el primer tópico será hablar un poco sobre las fases de diseño del plan de contingencias, donde tenemos la metodología de RITS y la metodología eh, de Bushit Impact, de impacto de negocio, ¿sí? Que me hagan algún comentario sobre eso. Y la otra pseudo tarea o comentario que van a tener es dejar links de páginas los cuales les puedan servir a sus compañeros o a futuros personas que van a cursar esta materia si les interesa el tema o si quieren profundizar simplemente sobre el mismo. Páginas web, institutos, universidades donde se pueda hacer algún curso, hacer alguna certificación o incluso cuando ustedes ya sean licenciados, si quieren hacer algún tipo de posgrado, diplomatura, especialización, maestría o lo que sea en auditorías. Y si alguno quiere dejar algún comentario extra, también puede. Así que bueno, esas son las dos tareas para participar en el foro de debate de este tema. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y espero que les haya interesado el tema de auditorías. Un abrazo.